En este video tutorial del área de física seguiremos con los conceptos de mecánica de los fluidos y comenzaremos a ver la parte de hidrodinámica. Es decir, vamos a empezar a ver fluidos que se van a mover. Dentro de estos conceptos vamos a ver la ecuación de continuidad, la ley de caudal y el teorema de Bernoulli. Recordemos que vamos a trabajar con fluidos ideales. ¿Qué es un fluido ideal? Es aquel fluido que es no viscoso, es decir, no hay fuerzas de fricción interna entre las capas adyacentes o una sobre otra. El fluido es incompresible, es decir, vamos a considerar que su densidad es constante. El movimiento del fluido es estacionario. ¿A qué se le denomina estacionario? ¿Qué significa? Significa que si tomamos en cualquier conducción del fluido dos secciones cualesquiera, la velocidad, la densidad y la presión en cada punto del fluido en esta sección no va a cambiar en el tiempo, pero puede cambiar de una sección a la otra. Y además vamos a considerar un fluido que se mueve sin turbulencia, es decir, no pueden haber corrientes que provoquen remolinos o alteraciones en la forma de moverse del fluido. Es decir, si yo tuviera una conducción y colocar una pequeña ruedita en él, la sumatoria de los momentos sería cero y entonces esta ruedita no giraría con el movimiento del fluido que pasa entre sus aspas. Una vez considerado estos temas, vamos a definir qué se llaman líneas de corriente. Si yo considero una partícula que se mueve dentro de una tubería con un flujo estacionario, es decir, ese flujo cuya velocidad se mantiene constante en una sección, esa velocidad de dicha partícula es tangencial, como habíamos visto, a la trayectoria en cada punto de ellas. Y entonces, la línea que me indica la trayectoria de las partículas se denomina línea de corriente. En un flujo estacionario, la distribución de las líneas de corriente también es estacionaria o constante. Por ejemplo, en un túnel de vientos, como vemos que se analiza la aerodinámica de los automóviles, estas líneas de corriente son partículas de polvo para poder visualizar estas líneas de corriente. Significa que cada partícula en cada uno de estos puntos va a tener siempre la misma condición de velocidad. Y como ven, no se cruzan. Si yo tengo líneas de corrientes en flujo estacionario, las líneas de corriente no se cruzan, porque si yo tuviera dos líneas de corriente que se cruzaran, significan que en el mismo punto tendríamos vectores de velocidad diferentes. Y lo que acabamos de decir es que para un flujo estacionario la velocidad permanece constante. Si yo tengo un flujo que se denomina uniforme o laminar, es porque las líneas de corriente van a ser todas paralelas unas a otras. Por ejemplo, un flujo laminar sería este tipo, donde si ponemos una perturbación, un cuerpo, como ven, las líneas se deforman, pero siguen siendo paralelas. Mientras que si yo tuviera un flujo turbulento, lo que se provocarían serían remolinos. Un flujo turbulento es, por ejemplo, el movimiento que hace el humo de un cigarrillo o de un incienso. Al principio tenemos en este sector, tendríamos flujo laminar, ve que la línea es continua y después de un cierto tiempo empieza a transformarse en un flujo turbulento donde hay remolinos. Veamos ahora que hemos definido el tipo de fluidos y de flujo que vamos a tener. Veamos lo que se denomina ecuación de continuidad o ley de caudal. Primero definamos qué es el caudal. Caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección de una tubería, una cañería, un río, un canal por unidad de tiempo.
Y entonces, normalmente se lo puede medir como la cantidad de volumen que pasa por esa sección por unidad de tiempo. Y a este caudal se le denomina normalmente caudal volumétrico. También existen caudales que están definidos en función de la masa, la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. Y a estos caudales se les denomina caudales másicos. ¿Qué unidades vamos a tener? Si trabajamos con el caudal volumétrico, vamos a tener metros cúbicos por segundo, centímetros cúbicos por segundo, y también es muy común trabajar con litros por segundo o litros por hora. Recuerden que el litro es una unidad aceptada dentro del sistema decimal. Veamos ahora esta ley de caudal. Vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, fluidos ideales, no compresibles, es decir, su densidad es constante. Solo una entrada y una salida, es decir, lo que entre por una tubería va a salir por el extremo, no hay pérdidas en ninguna parte. La tubería es rígida, no se deforma. El volumen que entra es igual al volumen que sale. Esto significa que si la densidad es constante y el volumen que entra es igual al volumen que sale, la masa también es constante, que es lo que tenemos como última condición. Entonces vamos a considerar una tubería donde la masa que entra es igual a la masa que sale. Si la densidad es constante, el volumen va a ser el mismo. Y entonces, si consideramos el volumen, será el área 1 por este delta X1, vamos a considerar un pequeño volumen, y ese volumen a medida que se mueve en esta tubería, como vemos que el área cambió, obviamente para mantener el mismo volumen, esta delta X va a ser distinto. Entonces, tenemos la ecuación de que el área 1 por delta X1 es igual al área 2 por delta X2 porque son los mismos volúmenes. Recordando la definición de caudal como volumen por unidad de tiempo, podemos expresar reemplazando el volumen por área por esa longitud. Pero recordamos que un desplazamiento dividido un tiempo es lo que habíamos definido como velocidad. Y entonces nos queda la expresión de la ley de caudal, muy importante, que nos dice que cuando no hay pérdidas, estamos con un fluido ideal, el área por la velocidad es constante. ¿Esto qué significa? Que en este caso de esta figura, si el área aumenta, para que esta igualdad se mantenga constante, si este área 2 es mayor que el área 1, para que se mantenga la igualdad, la velocidad en este sector tiene que ser menor que la velocidad en 1 para que se pueda mantener la igualdad. Quiere decir que cuando aumentamos la sección, disminuye la velocidad. Cuando disminuimos la sección, aumenta la velocidad. Y esto es una situación que tenemos muy a menudo. Por ejemplo, si yo tengo la manguera y sale un chorro de agua y yo quiero que salga con mayor velocidad o que llegue más lejos, lo que hago es justamente achicar la sección. O sea, lo que voy a achicar es el área. O pongo el dedo en la punta de la manguera o le coloco un dispositivo para disminuir la sección y entonces acá saldrá a mayor sección con una velocidad y a menor sección saldrá con una velocidad mayor. Lo mismo lo podemos ver en un chorro de una canilla. Si observamos con atención el chorro de la canilla, aquí arriba tiene una sección mayor que la de aquí abajo y entonces el chorrito a medida que aumenta su velocidad, porque justamente está cayendo, si yo considerara una partícula sería en caída libre, cada vez tiene mayor velocidad y por lo tanto si la velocidad aumentó, significa que tiene que disminuir la sección. Y en una aplicación a la medicina sucedería que si tenemos una arteria
y hay alguna disminución de su sección por acumulación, por ejemplo, de colesterol. Si la sangre circula con una cierta velocidad en esta sección, al achicarse la sección aumentaría la velocidad y aquí se estarían produciendo flujos que pueden llegar a ser turbulentos y desprender estas partículas